y vamos a entrar de lleno a el tema de esta semana, que principal, bueno, vamos a empezar con este tema que es diferencias entre el audio de estudio y el audio en vivo, ¿verdad? Eh, Creo que todas o la mayoría de iglesias cuenta con algún equipo de audio que básicamente eso es audio en vivo, ¿verdad? Y hay otras que también, aparte de tener el audio en vivo que tienen ahí en las iglesias, cuentan con algún equipo para poder hacer eh, transmisiones en vivo en redes sociales, ¿verdad? O en alguna plataforma. Y pues en eso nos vamos a enfocar, ¿verdad? Eh, Primero, el audio en vivo. El objetivo es la inteligibilidad, que la palabra y las voces se entiendan, ¿verdad? Y que haya un balance, pues que básicamente la música no pueda opacar ahí sí que la voz y pues tampoco que los hermanos pues salgan sordos de la iglesia, ¿verdad? Que pues obviamente eso no es agradable al oído de cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que realmente no miden esa parte, ¿verdad? Entonces, tratar de que sea un balance bien estructurado. Recuerden lo que vimos la clase anterior, donde yo les decía que existen aplicaciones y creo que compartí algunas, ¿verdad? Donde podíamos ver el nivel de presión sonora que teníamos en la iglesia. O pues si ustedes practicaron también fuera de la iglesia, pues también, ¿verdad? En los diferentes ambientes. Entonces, recuerden que al menos en una iglesia, cuando esté el pastor predicando o por lo menos, digamos, en alguna lectura bíblica, en alguna oración, el sonido pues no debe de pasar más allá de los 90 decibeles, ¿verdad? Para que sea agradable. Ok. El audio en estudio, dice, aunque la iglesia no sea un estudio profesional, que pues creo que en la mayoría de iglesias pues no se cuenta con estos recursos, ¿verdad? Dice, se aplican en las grabaciones que se hacen para redes sociales o transmisiones en línea, ¿verdad? Eh, Aquí en este caso, pues muchas iglesias lo que hacemos es poder grabar para nuestras redes sociales, ¿verdad? Grabamos a los jóvenes, grabamos algún anuncio, ¿verdad? Pues eso es básicamente audio en estudio, ¿verdad? Y pues como les decía también, las transmisiones en línea, que pues básicamente es enviar una copia de lo que estamos haciendo en vivo hacia las diferentes redes, ¿verdad? Esto permite el pulido para atraer a una audiencia externa con un producto de alta calidad, libre de errores, que pues es lo que siempre se quiere evitar, que normalmente ocurren en el audio en vivo, ¿verdad? Recordemos que en el audio en vivo todo debe de ser al instante, ¿verdad? Y como les decía antes, tratar de evitar errores, llegar minutos antes a probar, entonces, así disminuimos el porcentaje de errores que podemos tener durante un servicio, ¿verdad? Que muchas veces hay algunos errores que es inevitable, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá un micrófono que un error común de, de los hermanos es agarrar el micrófono. Tengo este micrófono, este no es el que normalmente se usa en alguna iglesia, pero es un ejemplo, que normalmente agarran el micrófono de básicamente la cabeza, ¿verdad? Del micrófono y empiezan a hablar y pues eso hace que también ocurran ruidos no deseados, ¿verdad? O que los hermanos también para probar empiecen a golpear el micrófono y pues se escuche ante toda la iglesia, ¿verdad? Y es a veces un ruido molesto, que pues son los errores que les digo que muchas veces son inevitables, ¿verdad? Porque no tenemos el control de eso. Pero en el audio en estudio se puede evitar todo eso, ¿verdad? Cuando grabamos, nosotros utilizamos muchas veces
el audio que grabamos desde nuestro teléfono o desde la cámara y muchas veces decimos, pero ¿por qué no se oye bien? Porque no se ha pasado por un proceso donde editemos el audio específicamente y que pues al final tengamos un buen producto, por así decirlo, un buen resultado del audio, ¿verdad? Entonces, es esencial que podamos editar. Esto creo que también es parte del manejo de redes y todo eso del marketing que estamos viendo ahí en el curso. Entonces, si se pueden meter al curso, pues creo que les va a ayudar también esto también. Entonces, les decía que muchas veces lo que debemos de hacer es editar el audio, ¿verdad? En transmisiones lo que hacemos normalmente es enviar, como les decía, una copia, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en vivo. Eh, para poder hacer una buena transmisión, muchas veces nosotros decimos, y me ha pasado, ¿por qué no se oye bien en la transmisión y en vivo sí? Normalmente es porque el audio de las iglesias, en mi caso también pasaba, el audio de las iglesias no estaba, aparte, muy bien posicionado, no estaba ecualizado correctamente, entonces, eh, al menos cuando yo hacía la ecualización para la iglesia, obviamente lo hacía para el ambiente donde yo estaba, ¿verdad? Y cuando yo ya enviaba la transmisión o perdón, el audio a la transmisión, este, cambiaba completamente. Pero me di cuenta que si pudieran ahí evitar rayar la pantalla, gracias. Este, me di cuenta que era porque no se tenía un buen control, no había una buena estructura del sonido, entonces cambiaba completamente, ¿verdad? Entonces, un consejo es primero ecualizar bien la sala donde nosotros estemos, en este caso la iglesia, y luego pues ya se envía, como les digo, la copia del audio de la iglesia hacia la transmisión, que esto pues ya sería que ya cambiaría el audio y ya se escucharía mucho mejor de cómo sonaba antes, ¿verdad? Y aparte de eso, en transmisiones, normalmente en redes sociales, Facebook, que es donde se transmite mayormente, comprime el audio y cambia, ¿sí? Cambia el audio, cambia la percepción que tenemos del audio. Entonces, hay que ajustar ciertos parámetros en una ecualización si se tuviera a la mano y pues ya vamos a ver cómo cambia para bien pues eh, nuestra transmisión o el audio de la transmisión, ¿verdad? Eh, Como les decía, para todo esto, el entorno influye mucho, ¿verdad? En el audio en vivo, perdón, aquí me equivoqué, va en diferente posición, pero el audio en vivo es un entorno hostil y variable que básicamente la acústica del templo afecta el ruido de la congregación, ¿verdad? Por ejemplo, los aplausos, cuando, por ejemplo, en algún servicio de jóvenes decimos un grito de júbilo, ¿verdad? Pues eso también llega a afectar algunas resonancias y el famoso feedback, ¿verdad? Que básicamente es el ruido que nosotros escuchamos cuando que acercamos un micrófono a una bocina, ¿verdad? Entonces, eso es el audio en vivo, ¿verdad? También tenemos el entorno del audio en estudio, que es un entorno ya más controlado, ¿verdad? Ya cabinas insonorizadas, ya con un tratamiento acústico y el entorno mayormente no afecta la grabación final, ¿verdad? Y si lo hace, lo dice acá, lo hace de una forma intencional y controlada, ¿verdad? Entonces, el lugar, el lugar de donde nosotros vayamos a estar, sí afecta, ¿verdad? Afecta ya sea para bien o afecta para mal, ¿verdad? Entonces,
Eh, Muy bien. Aquí tenemos dos entornos. Presentarles también mi iglesia. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos un entorno de audio en vivo, donde el año pasado realizamos un evento pues muy grande con Radio Cultural y pues estuvimos ahí ayudando. Básicamente el audio en vivo pues se hizo a través de medidas, se midieron por ejemplo hacia qué dirección apuntaban las bocinas, qué distancia debían de tener, ¿verdad? Y todo eso. Y del lado derecho tenemos un entorno ya de estudio donde podemos controlar un poquito más el sonido. Si se dan cuenta, el muchacho que está ahí en la imagen tiene unas bocinas pequeñas conocidas como monitores de estudio que pues básicamente le dan la referencia a él de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y lo que él debe de amplificar y lo que debe de silenciar, ¿verdad? Entonces, son dos entornos totalmente diferentes. En uno, pues es un poco más controlado y en uno y en el otro, pues es un tanto impredecible, ¿verdad? Siempre se trata de evitar o de cubrir cada uno de los posibles errores que puedan suceder, ¿verdad? Pero, pues como les decía, siempre pueden existir. Ok. En cuanto al tiempo, ¿verdad? En audio, en estudio es ilimitado y pues básicamente nosotros podemos repetir una grabación una y mil veces, ¿verdad? Aunque lo ideal es hacerlo al menos unas 5 veces, ¿verdad? Luego pues ya existe el tiempo de edición, de mezcla, de masterización, ¿verdad? Que ya son cosas mucho más avanzadas y pues que al final pues no se tiene, o bueno, tenemos algún tiempo estipulado, pero pues ya nosotros manejando que los diferentes tiempos podemos alcanzar lo que queremos realizar, ¿verdad? Y a diferencia del audio en vivo, tenemos que es a tiempo real, ¿verdad? Es una mezcla instantánea, tratar de que de los evitar los errores, les decía, no hay margen para poder corregir errores una vez que suceden o hay muy pocos, ¿verdad? Entonces, eh, les comentaba la otra vez que teníamos que corregir el error de un cable y pues pasó lo que yo ya les había contado. Entonces, realmente hay muy poco tiempo para poder corregir dentro, bueno, ya a la hora de un servicio, a la hora de alguna actividad. Pero, pues sí tenemos tiempo mucho antes, ¿verdad? Por eso hay que ir preparados, hay que ir con tiempo para poder preparar. Micrófonos, cables, baterías por si son micrófonos inalámbricos, encender todo lo que vayamos a utilizar, ¿verdad? Entonces hay que ir con tiempo, ¿verdad? Ahí sí que al final siempre es lo mismo, ¿verdad? De evitar y corregir por posibles errores, ¿verdad? Muy bien. Y esto pues nos lleva a los equipos básicos que nosotros necesitamos para nuestras iglesias, ¿verdad? Eh, Hay iglesias pues de todo tamaño, de todo tipo eh, y pues diferentes congregaciones que están ahí sí que eh, digámoslo así, en diferentes culturas, por así decirlo, que les digo, hay algunas iglesias que les gusta un volumen alto, hay otras que son un poquito más conservadoras y pues reducen bastante el sonido, otras pues que quizás por el tamaño pues no necesitan equipo de sonido, pero están en el proceso de poder adquirir y poder implementar algún equipo de sonido. ¿Verdad? Entonces, de diferentes, así como hay diferentes iglesias, hay diferentes equipos que están diseñados y adecuados para estos lugares, ¿verdad?
El sistema se compone de fuentes de sonido, procesadores, amplificadores y reproductores de sonido. Dentro de los que capturan el sonido, tenemos como pues, un ejemplo los micrófonos, ¿verdad? Que son los que en la mayoría de iglesias existen. También tenemos el procesamiento y mezcla, que básicamente, como ejemplo, puse yo acá una consola. Ya ahorita vamos a ver que a través de imágenes cada uno de estos elementos, ¿verdad? En la etapa de amplificación tenemos pues su mismo nombre, amplificadores o bocinas activas, ¿verdad? Los amplificadores también tienen otro nombre, etapas de potencia o aquí, al menos en el área, yo lo conozco también como poderes, ¿verdad? Eh, También existen los de reproducción, que básicamente son bocinas, los monitores, que pueden ser audífonos o bien bocinas diseñadas para ser monitores, y la distribución de señal, que básicamente son los cables y los conectores, ¿verdad? Em, Como primer punto tenemos los micrófonos, ¿sí? Que básicamente los micrófonos son los encargados de convertir las vibraciones. Recuérdense que de la clase anterior vimos que nosotros producimos vibraciones que pues llegan a nuestro oído y los micrófonos están diseñados para captar ese tipo de vibraciones y pues convertirlas en señales eléctricas, ¿ok? Existen, bueno, al menos yo puse aquí dos ejemplos de tipos de micrófonos, ¿sí? Los que son dinámicos, estos básicamente son resistentes, son confiables, ¿verdad? Y están diseñados para voces en vivo, como predicadores o cantantes. No necesitan alimentación externa, que básicamente la alimentación externa es como darle o transferirle energía a través de un cable al instrumento o en este caso al micrófono, ¿verdad? Un ejemplo es un Shure SM58 que ya les voy a enseñar aquí a través de imágenes. También tenemos un micrófono de condensador, se llama, y este tipo de micrófono es un poquito más sensible y más detallado, es decir, que capta a más detalle cualquier instrumento o incluso una voz, ¿verdad? Entonces, y se nota la diferencia entre un micrófono dinámico y uno de condensador. Micrófono dinámico y un condensador. ¿Qué pasó ahí? Si pudieran apagar el micrófono. Y evitamos. Ok, gracias. Gracias, amigo. Les decía, se nota la diferencia y los micrófonos de condensador hemos visto que son para púlpitos, grabaciones de instrumentos acústicos, ¿verdad? Que es que para eso también fueron diseñados. Y en este caso sí requiere de una alimentación externa conocida como Phantom, ¿sí? Que básicamente es energía que se envía desde la consola a través del cable de micrófono y llega hacia el micrófono, ¿verdad? Sin esta alimentación o sin esta energía, este tipo de micrófonos no funciona, ¿verdad? Por más que ustedes le pongan volumen, por más que ustedes cambien cable, desconecten y conecten, no va a sonar, ¿sí? A menos de que tenga activada esta función que se encuentra en la consola. Y pues este micrófono pues es mucho mejor en espacios controlados y sin mucho ruido ambiental porque como lo dice acá es un poquito más sensible. Entonces si nosotros por ejemplo ponemos a un cantante con este tipo de micrófono en algún concierto o donde haya por ejemplo, o bueno, donde una congregación cante muy fuerte, vamos a notar que a través de ese micrófono vamos a escuchar al hermano que está enfrente cómo canta. Entonces sí, sí son muy sensibles este tipo de micrófonos.
¿verdad? Eh, y aquí están los ejemplos. Un micrófono de condensador, podemos ver el primero que está inclinado, que es de marca AKG, que ese micrófono es para instrumentos, ¿verdad? Ese, al menos aquí en la iglesia, lo tenemos para la batería, eh, y pues lo podemos encontrar de diferentes formas, ¿verdad? Así también como el que está al lado, que es de marca Shure, eh, pues que básicamente es para instrumento, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, para alguna guitarra acústica, puede ser para algún amplificador de guitarra eléctrica, trompetas, ¿qué más? Algún instrumento acústico, ¿verdad? Que necesite amplificación, se puede utilizar este tipo de micrófonos. Eh, perdonen ahí la falta de ortografía, perdón, el error ortográfico, gramatical. Él dice ahí micrófono, dice. Es micrófono dinámico que pues básicamente es el que encontramos pues en todos lados, ¿verdad? Y pues es para diferentes voces, por eso se llama dinámico, ¿verdad? Porque se puede adaptar a diferente tipo de voz. Incluso podemos utilizarlo para algún instrumento, pero que no sea un instrumento que genere mucha presión sonora, es decir, que tenga mucho volumen, como por ejemplo una trompeta, porque dentro de esa carcasa de metal, hay una pequeña membrana que es la que capta la vibración. Entonces, si le ponemos o si le enviamos mucha vibración a esa pequeña membrana, se llega a romper y se daña el micrófono, ¿verdad? Entonces, por eso es mucho mejor, por eso es mucho mejor poder utilizar este tipo de micrófonos para las voces, ¿ok? Em, Ok, y aquí está algunos consejos para los micrófonos. Usa micrófonos dinámicos para pastores y cantantes principales, ¿sí? Es lo que les decía, ¿verdad? El segundo consejo, usa micrófonos de condensador en púlpitos o atriles con ambientes controlados, ¿verdad? Para grabaciones y cosas así, ¿verdad? Em, la distancia que debe de tener un micrófono, una distancia adecuada, debe de ser de 10 centímetros a 15 centímetros, si mucho, ¿verdad? Para poder evitar acoples o el feedback que yo les decía y captar bien la voz, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y aquí en mi iglesia pasa, y yo sé que en todas las iglesias pasa, ¿verdad? Es que los hermanos tienen el micrófono de esta forma, ¿verdad? Y muchas veces se lo ponen hasta acá debajo del pecho o lo empiezan a alejar, se lo ponen acá del lado izquierdo o aquí al hombro derecho, ¿verdad? Y a veces nos dicen a nosotros, miren hermanos, no se escucha a ese predicador, no se escucha a ese hermano, no sabemos qué está diciendo, ¿será que le puede subir volumen? Bueno, decimos nosotros, le subimos volumen y empieza a hacer ruido, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, debemos de aconsejarles a las personas, a los hermanos que están, pues, tomándose el tiempo en algún punto del servicio, aconsejarles que el micrófono debe de estar a no más de 15 centímetros, ¿verdad? Incluso los micrófonos dinámicos no tienen mucho alcance, es decir, que ya cuando está a la altura de nuestro pecho, ya no se oye, ¿verdad? Ya no se oye. Quizás se oye a lo lejos y pues como les digo, va a llegar más de alguien y les va a decir, miren hermanos, no se escucha, ¿verdad? Pero muchas veces es porque el micrófono está en una mala posición, ¿ok? Entonces, ese es un consejo eh, para que lo pongan en práctica de repente ya este domingo. Muy bien, algo importante, y esto lo pueden copiar acá. Este, las frecuencias clave.
para las voces, esto lo vamos a ver en las otras clases que vamos a tener más adelante. Pero para que empiecen ustedes ya a practicar, a ver ya en la consola que ustedes tienen, recuérdense que las frecuencias las trabajamos en hertz, ¿verdad? Entonces, esa HZ que está ahí es la abreviación de hertz. Entonces, las frecuencias clave para las voces son las siguientes. El cuerpo de la voz, ¿sí? Para que no se escuche como muy nasal, ¿verdad? La tenemos en 120. ¿Qué significa esto? ¿Que en 120 yo le tengo que subir volumen, hermano? No, no significa eso. Significa que ahí nosotros podemos, o ya sea subirle un poquito o bajarle si tiene mucho, ¿verdad? Normalmente en hombres el cuerpo de la voz es un poquito grave. Entonces justo ahí muchas veces podemos atenuar un poco, ¿verdad? Para que la voz se escuche clara, ¿sí? No, no queremos con esto disfrazar la voz del hermano, no queremos convertir la voz del hermano en otra cosa o de la hermana, ¿verdad? Sino más bien que se escuche agradable al oído de los hermanos, ¿verdad? La resonancia de la voz normalmente está entre 200 y 250 Hz, que de igual manera o podemos atenuar o podemos aumentar un poco el volumen en esta frecuencia, ¿verdad? La presencia de la voz la encontramos alrededor de los 5 kilohercios. La silbancia, y eso es muy importante porque a veces es muy molesto. A veces, no sé si ustedes han escuchado que la letra S, la letra o el sonido de la letra S se escucha demasiado en algunas voces y en otras pues casi no, ¿verdad? A veces hay que cortar esta parte para poder escuchar correctamente, ¿verdad? Porque a veces son ruidos molestos que distraen, entonces incluso se le dice silbancia porque a veces la posición de los dientes hace que emitamos un pequeño silbido, ¿sí? Y a veces lo encontramos entre los 6.000 y los 7.500 hercios, ¿verdad? La claridad de la voz es de los 10.000 kilohercios hacia arriba, ¿verdad? Y pues esos son puntos clave, ¿verdad? Si ya los anotaron, pues quizás los vamos a ver más a fondo las próximas clases. Bueno, de hecho sí lo vamos a ver a fondo, ¿verdad? Muy bien. Lo siguiente, una consola de mezclas. ¿Cuántos acá tienen consola de mezclas? Si pudieran ahí reaccionar o enviar ahí al chat si tenemos, no tenemos, ¿verdad? Eh, porque ya les voy a enseñar también un equipo que pues no tiene en sí, ay, cambié, ahí está, no tiene en sí como una consola como la ven en la imagen, sino que lo tienen de diferente manera. Y ahorita vamos a ver cómo pueden ustedes identificar si tienen consola o no, ¿ok? Muy bien. La consola, básicamente, la función básica de la consola es, primero, recibir, en este caso, lo que se está generando o la señal eléctrica que le enviamos a través de un cable, que puede ser una señal eléctrica de algún micrófono, de algún instrumento, ¿verdad? Y pues una de las primeras funciones es ajustar el volumen de cada canal. Luego, aplicar ecualización para una mejor claridad, agregar efectos, ¿verdad? Que pues eso también es importante. Y enviar la mezcla a diferentes salidas, como las bocinas principales o los monitores, o en este caso, la transmisión o grabación que estamos realizando. Ok, ¿dónde podemos encontrar eso? Ahorita voy a resaltar aquí en color rojo
Em, sí, ok. Va a ser en amarillo para que se vea. Eh, Como primer función de volumen tenemos acá, esto que yo acabo de encerrar en un círculo, se le conoce como ganancia, ¿sí? Esto, esto en sí ya es el fader de volumen, ¿sí? Esto, esto primero, el primer círculo que vemos acá, nos da el nivel de entrada, ¿sí? Valga la redundancia, que está entrando a la consola, ¿sí? Entonces, ¿cuánto volumen está llegando a través de esto? Ok. Luego pasa por una etapa de, voy a borrar ahorita esto, voy a borrar esto y luego pasa por la etapa de ecualización, que normalmente solo tenemos tres perillas. Hay unas consolas que tienen cuatro, ¿verdad? Pero normalmente son tres, ¿verdad? Y acá en la ecualización tenemos, pues, básicamente es para mejorar el audio, ¿verdad? Luego tenemos en color la perilla que está de color azul, la que estoy encerrando ahorita en un círculo, es la perilla de los efectos, ¿sí? Que pues los efectos son básicamente cuando queremos ponerle un poquito de reverberación o queremos ponerle un poquito de eco, como normalmente algunos le conocen, o delay, ¿verdad? Este, que pues son los efectos que normalmente podemos encontrar en las consolas, ¿verdad? Luego, pues tenemos, bueno, estos dos, estos dos, ahora que veo, son de efectos y de envío a monitores, ¿sí? Que puede ser monitor de piso o pueden ser monitores con audífonos, ¿verdad? Luego de eso, tenemos, como les dije, el fader, o sí, no espería, pero el fader de volumen, que básicamente se encarga de indicarnos sí, qué nivel de señal está saliendo para las bocinas, ¿sí? Entonces, tenemos un nivel de volumen de entrada y tenemos un nivel de volumen de salida, ¿ok? Bueno, voy a, solo voy a borrar esto y pasamos a la siguiente. Existen dos tipos de consolas, las más comunes, ¿verdad? Las analógicas y las digitales. Las analógicas normalmente son un poquito más económicas y son más fáciles de usar, ¿sí? Y pues existen pues diferentes formas, diferentes marcas, ¿verdad? Eh, de esto, pues cada control es visible, es decir, perillas físicas y faders, lo que les decía en la presentación anterior. Y la desventaja es que tiene menos funciones avanzadas, ¿verdad? Y también están las consolas digitales, ¿verdad? Que normalmente se han estado, ok, alguien tiene su micrófono abierto, si lo pudiera mutear, por favor, hermano o hermana, no sé quién es, gracias. Las consolas digitales han estado apareciendo con mayor frecuencia en las iglesias, ¿verdad? Tienen mayor versatilidad y pues normalmente son de mayor calidad, permiten guardar la ecualización, ¿verdad? Controladas también desde una tablet o desde una computadora, que eso es una gran ventaja, ¿verdad? Las iglesias que pues algunas son un poquito, ¿qué? De longitud pues largas, ¿verdad? Entonces, pues es una función pues muy buena, ¿verdad? Y requiere mayor conocimiento técnico, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las características de cada uno, ¿ok? Y acá están las consolas, ¿ok?
La primera que tenemos acá es analógica. No, voy a encerrar es analógica esto y que lo he visto en muchas iglesias. ¿Ok? Este tipo de consolas traen incorporado un amplificador, ¿sí? Es decir, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es un poder o qué es un amplificador. Tengo una imagen casi al finalizando. Entonces, esta consola trae un amplificador ya incorporado. Si se dan cuenta, tiene, en este caso, tiene sus entradas, ¿sí? Todas estas que están aquí, todas estas que están aquí, y las salidas las trae, pues, al lado, perdón, atrás de todo esto, ¿verdad? Este normalmente se conoce, bueno, acá en el área donde yo estoy, lo conocemos como cabezal, ¿verdad? No sé cómo lo conocen en las diferentes áreas donde ustedes se encuentran, pero acá lo conocemos como cabezal. Entonces, normalmente se ven más en iglesias, pues que son pequeñas, ¿verdad? De algunos alrededor de 50 hermanos normalmente, ¿verdad? Al menos aquí en el área yo eso he visto. Entonces, para eventos pequeños. Nosotros tenemos bueno, tenemos como tres de estos para eventos más pequeños, ¿verdad? Entonces, la verdad son muy útiles y muy prácticas, ¿verdad? También tenemos de este tipo, como el que vimos en la imagen anterior, esta de acá, que es analógica, ¿verdad? Tenemos, en este caso, tenemos el nivel de entrada que vimos en la presentación anterior. Esto verde, esto verde es un proceso que se le conoce como compresión. ¿Sí? Tenemos otros botones que pues más adelante los vamos a ver. Tenemos la etapa de ecualización, envíos y efectos. Esto es el paneo. Creo que la mayoría aquí sabe qué es el paneo, ¿verdad? Cuando movemos a la izquierda, todo el volumen de ese canal se va hacia el lado izquierdo o al derecho, ¿verdad? Y así. Y tenemos pues el fader de volumen de salida, ¿verdad? Del canal. Acá tenemos nuestro máster, que es la salida, pues final. Y luego, bueno, tenemos aquí diferentes perillas. En este caso, esta consola, vean, tiene esta pantalla digital que pues nos permite poder reproducir música, que pues eso es una bonita herramienta a través de una memoria USB o a través de algún cable, ¿verdad? Y pues tenemos las diferentes salidas que están en esta parte superior, ¿sí? Que ya en un momento también vamos a ver los tipos de salidas que tenemos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita, no pausa comercial, pero una pausa. Perfecto. No, un saludo ahí a Carlos Salazar. Mucho gusto, Carlos. Bueno, retomando con lo anterior, solo déjenme compartir acá. Y pues bueno. Bueno, también les decía, si alguien tiene alguna duda, veo que nadie me escribió ahí al chat, entonces o todo está bien o no está bien todo. Pero bueno, continuando con los tipos de consolas, tenemos las consolas digitales, que les decía que en este tiempo las consolas digitales han ido pues que formando parte de las herramientas que tenemos en las diferentes iglesias, ¿sí? Existen consolas digitales así en rack, se les conoce, ¿verdad? De repente alguien tiene alguna ahí en su iglesia. Esta es de tipo rack, ¿verdad? Es decir, que no tiene como tal perillas y botones y todo se maneja
desde una tablet, algún teléfono o bien desde alguna computadora a través de una red Wi-Fi, ¿verdad? Sí tiene las entradas como tal, ¿verdad? Aquí las podemos ver. Tenemos aquí dos. Esta es de, si no estoy mal, de 18 canales. Y también, no, perdón, de 24 creo que es. Y también tenemos salidas, ¿verdad? Las salidas que van dirigidas hacia las bocinas o hacia los monitores. En este caso, también aquí, de este lado, tenemos una pequeña entrada USB que, pues, ahí podemos nosotros o bien grabar lo que estamos haciendo, el audio que estamos amplificando, o bien, reproducir música, ¿verdad? Y también tenemos esta otra consola que es ya una consola digital, pero de mesa, que esta es mucho más grande, es muy completa, es un poquito más profesional, que básicamente, pues acá tenemos los diferentes faders, botones que sirven para funciones específicas, ecualización, nivel de entrada, diferentes procesos que tenemos acá. Y la ventaja que esto, si se dan cuenta, tiene una pantalla donde podemos ver en tiempo real lo que estamos ecualizando. ¿Ok? Definitivamente, hacer sonido no es con la vista, ¿verdad? Sino que es con el oído, pero la pantalla es una herramienta que pues nos da como ciertos parámetros donde nosotros podemos ver y ser más específicos en cuanto a una ecualización, ¿ok? Este tipo de consolas, pues les digo, es un poquito, pues, bueno, son un poquito más grandes y un poquito ya más profesionales, porque acá tenemos funciones mucho más avanzadas que, pues, sirven en las diferentes áreas de diferentes formas que, pues, al final vienen a beneficiar el sonido en las iglesias o el evento que estamos realizando. Normalmente estas consolas digitales de mesa las podemos ver en conciertos, en eventos pues mucho más grandes donde se necesitan más canales, y esa es otra, digamos, desventaja de las consolas analógicas, que vienen limitadas, ¿verdad? Por un cierto número de canales. Estas digitales podemos tener alrededor, bueno, esta negra, la de mesa que tenemos acá, eh, creo que llega a tener 64 canales. Imagínense, a diferencia de estas dos analógicas que tenemos acá, una es de 2, 4, 6, una es de 8 canales, la otra es de 10 canales. Entonces, imagínense la diferencia, ¿verdad? Ya cuando tenemos, digamos, algún ministerio de alabanza, alguna banda, por ejemplo, los que tocan música tropical, yo he visto y me ha tocado amplificar a un par de grupos tropicales donde tienen hasta 32 pues, fuentes de sonido, ¿verdad? Dígase micrófonos, cables y todo lo que lleva poder amplificar ese tipo de bandas, ¿verdad? Entonces son bastante útiles este tipo de consolas, ¿verdad? A diferencia de estas pues hacen la misma función, solo que con un limitado número de canales, ¿verdad? Muy bien. En este caso también tenemos bocinas que, para los que estuvieron en la clase anterior, me preguntaron qué son los subwoofer. Acá tenemos los subwoofer. Miren, van en la parte de abajo, ¿verdad? Estas son las bocinas como tal. Estas de acá, ¿sí? Y los de abajo son los subwoofer. Bueno, las bocinas, ¿qué son? Son las encargadas de poder convertir la señal eléctrica nuevamente en sonido audible, es decir, en vibraciones, ¿sí? Si ustedes destapan, eh,
como diría alguien, háganlo, o bueno, no lo intenten en casa. Pero bueno, si ustedes son bastante curiosos y ustedes quitan la rejilla de metal que tenemos acá en cada una de las bocinas, esta rejilla de metal, ¿sí? La rejilla que cubre en sí la membrana de la bocina, esa, si ustedes quitan esa rejilla, se van a dar cuenta que cuando ustedes ponen música, la bocina se mueve, ¿verdad? Horizontalmente, es decir, que hacia enfrente, digamos, y hacia atrás. Entonces, produce vibraciones que hace que, pues, básicamente lleguen a nuestros oídos, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Entonces, las bocinas convierten la señal eléctrica de nuevo en vibraciones, ¿ok? Em, También existen dos tipos de bocinas, ¿verdad? Que las podemos encontrar en las iglesias. Tenemos las bocinas pasivas que requieren de un amplificador externo y pues son sistemas comunes. En algunos casos pues son sistemas bastante antiguos. En algunos pues quizás son modernos, pero siempre son sistemas pues bastante comunes de encontrar, ¿verdad? Y pues de hecho son un poquito más pesados y más grandes, ¿ok? Las bocinas activas o autoamplificadas también se les conoce. Ya vamos a ver una imagen y vamos a ver las diferencias. Este tipo de bocinas ya tienen un amplificador incorporado, ¿sí? Son más prácticas para instalaciones pequeñas o móviles, ¿sí? Y requieren únicamente señal de audio o energía eléctrica, ¿verdad? Para poder reproducir. En este caso, un ejemplo pudiera ser esto, ¿verdad? Esto que vimos acá. Este es un sistema autoamplificado. Ya vamos a ver por qué es autoamplificado, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, son bocinas pequeñas, pero que producen suficiente sonido para un evento, ¿verdad? Y tenemos acá la imagen de las bocinas, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos bocinas pasivas, que son las que normalmente podemos encontrar en las iglesias, ¿verdad? Eh, si se dan cuenta, en este caso, este tipo de bocinas eh, tienen aquí tienen la campana o el tweeter, y estas dos son las de frecuencias medias, ¿verdad? Incluso medias bajas, ¿verdad? Entonces, normalmente traen dos bocinas. Hay otras que no traen dos y que únicamente traen una bocina, ¿verdad? Son más pequeñas, es decir, disminuyen el tamaño, pero no dejan de ser bocinas pasivas. Y algo importante, ¿cómo poder identificar? Podemos ver que acá, de este lado, en la parte de atrás de la bocina, tienen un tipo de conexión. Ya también vamos a ver ese tipo de conexión en la siguiente diapositiva, si no estoy mal. Que básicamente ese tipo de conexión o ese tipo de cable sí envía señal eléctrica, es decir, a través de ese cable pasa electricidad, pero no vamos a poder utilizar un cable que normalmente utilizamos para alguna extensión o algo así, ¿verdad? No, son especialmente para audio, ¿verdad? Que envían señal. A diferencia de las bocinas activas, que estas son más pequeñas, si se dan cuenta. De igual manera, aquí en la parte de arriba trae la campana o tweeter, ¿verdad? O los altos o los agudos, como ustedes le puedan conocer. Y aquí trae una única bocina que reproduce las frecuencias medias, medias bajas, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que una bocina es autoamplificada? La podemos ver en esta parte, ¿sí? Si se dan cuenta, que podemos ver? Primero, una pantalla. Hay algunas bocinas que no traen pantalla, ¿verdad? Pero eso no quita que sean activas. Traen un sistema de refrigeración, ¿sí? También
si somos, si nos damos cuenta, creo que ahí ustedes pueden acercar, o voy a ver yo si puedo acercar aquí la presentación. Permítanme aquí. Ok. Si nos damos cuenta, no sé si ven ahí el punto, o bueno, perdón, ahí. No puedo remarcar, pero si se dan cuenta, las entradas son las que comúnmente conocemos como entradas de micrófono, ¿sí? Que estas son las encargadas de recibir la señal, en este caso, una señal eléctrica, pero de baja tensión, ¿sí? Muy baja tensión, casi que no se ve, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este tipo de entradas, que son cables de micrófono, básicamente, y también en la parte de abajo tenemos una entrada de corriente, ¿sí? Entonces, así lo podemos identificar. Ahora, bueno, si vemos acá, es totalmente diferente, ¿verdad? Es diferente el tipo de entrada, ¿ok? ¿Cuándo utilizamos bocinas pasivas y cuándo utilizamos bocinas activas? Bueno, va a depender cuál es el propósito o cuánta gente vamos a cubrir con estas bocinas. Normalmente las pasivas, por ser o porque usan un amplificador externo, normalmente tienen un poquito más de volumen, ¿sí? A diferencia de las activas. Las activas es casi imperceptible, pero al momento de cubrir un evento o cuando ya hay personas, sí ya se nota un poco, ¿verdad? Em, y para eso también debemos de considerar la altura a la que vamos a poner las bocinas. Si se dan cuenta, acá están a una altura pues bastante buena, ¿sí? Normalmente la altura a la cual debemos de poner las bocinas es alrededor de 1 metro, 1,50 m, ¿verdad? Que básicamente es la altura de las personas. Tenemos que apuntar hacia los oídos, ¿verdad? No tenemos que apuntar hacia los pies, hacia el torso, ¿verdad? No, es hacia los oídos, porque hacia ahí, esa es la parte que utilizamos para poder escuchar, ¿verdad? Entonces, debemos de apuntar las bocinas a esa parte del cuerpo, ¿ok? Consideremos, perdón, este, 1 metro, 1,50 m, ¿verdad? Tampoco debemos de pasarnos, ¿verdad? Cuando son este tipo de bocinas, porque si ponemos la bocina a una altura muy elevada, a unos 3 metros, se puede, pero si le damos un ángulo de inclinación, ¿ok? Pero eso, pues, que ya requiere, pues, de cálculos y todo eso. Eh, entonces, lo recomendable, pues, si no tenemos ese tipo de conocimiento, pues, definitivamente a 1 metro, a 1,50 m, ¿verdad? ¿Por qué les digo? En mi iglesia pasó antes de que pues pudieran haber academias donde se pudiera estudiar audio aquí en Guatemala, pusieron las bocinas alrededor como de unos 4,5 m más o menos, y el ángulo de la bocina no era el correcto. Entonces, definitivamente ocurrían fenómenos físicos que hacía que casi que no sonara, por más que uno le pusiera volumen, no sonaba, ¿verdad? Entonces, lo que le llamamos nosotros a la cancelación de frecuencias, ¿verdad? Pero, básicamente eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, les digo, recomendable 1 metro, 1,50 m, incluso puede ser hasta 2 metros, pero habría que considerarlo. Entonces, bueno. Para
para las bocinas activas no es necesario un amplificador, ¿verdad? Básicamente, venimos desde la consola, desde la salida de la consola, eh, de la salida ya sea L o R, en este caso voy a resaltar esta, ¿verdad? Desde acá venimos y nos conectamos a cualquiera de estos. Puede ser a este o a este, ¿verdad? ¿Por qué a este de abajo no? Porque este se le conoce como, bueno, es una salida. Entonces, por ejemplo, si tenemos otra bocina aquí a la par, venimos y conectamos de acá y la conectamos a la otra bocina, ¿verdad? Entonces, debe de ser de la consola hacia estos conectores. A diferencia de una bocina que es pasiva, que básicamente pasa por un amplificador y del amplificador viene y se conecta acá, ¿ok? Bueno, em, vamos a pasar al siguiente y que son los tipos de cables y conectores que usamos o que normalmente podemos tener en nuestras iglesias, ¿ok? El primero y el que nunca debe faltar eh, es el micrófono perdón, el conector XLR, ¿sí? Que es un micrófono, perdón, no sé por qué estoy pensando en micrófono, que es un cable o conector que es balanceado, es decir, que su señal va limpia, ¿sí? Balanceado significa que es una señal limpia, no hay ninguna interferencia, ¿verdad? En este tipo de cables, a menos de, claro, que esté bastante degradado el cable, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener problema, pero de lo contrario, pues es una señal bastante limpia. Este tipo de conectores normalmente lo podemos usar para cables, para también conectar la consola a bocinas autoamplificadas, ¿verdad? Y pues la ventaja de este tipo de cables es que podemos utilizarlo para largas distancias, ¿ok? Bueno, ahora venimos con el siguiente tipo de cable. Bueno, el XLR aquí lo podemos ver, ¿verdad? Acá está, acá está el XLR. Eh, Acá tenemos el que es de entrada y, y este que es de salida, ¿ok? ¿Cómo identificamos? Como macho y hembra, ¿verdad? El macho, el conector macho es el que tiene los tres pines salidos y el conector hembra es el que tiene los tres agujeros, ¿verdad? Eh, entonces, pasamos con el siguiente. TRS o TS, que básicamente son estos, los que comúnmente les decimos plug, ¿verdad? O no sé cómo también les conocen en las diferentes áreas o países donde ustedes están. Pero acá en Guatemala, plug, ¿verdad? Eh, este tipo de cables los tenemos en instrumentos. Ah, correcto, Steven, un cuarto también. Este, ahorita voy a contestar esta pregunta, hermano Josué. Ok. Bueno, este tipo de cables los tenemos para instrumentos o salidas auxiliares. Entonces, para instrumento, para una guitarra eléctrica o electroacústica, podemos usar un TS, ¿verdad? Que solo tiene un anillo, ¿verdad? Es decir, solo tiene la malla de cobre y un cable extra que envían la señal hacia la consola. De igual manera, este es el de salida y este es el de entrada. Esto es cuando ya lo conectamos a la consola, ¿ok? A diferencia del TRS, que este es una señal balanceada, ¿sí? Pero no para largas distancias. Tenemos eh, aquí el primer anillo es para la malla de tierra, ¿sí? Lo que hace este tipo de cable es que aquí en la malla de tierra, básicamente
si hay un exceso o hay algún tipo de corto o hay algún tipo de señal eléctrica que sea negativa para nuestro instrumento, a través de este pin se va a ir ese extra, ¿verdad? De energía. Luego tenemos eh, si no estoy mal, este es el negativo y este es el positivo, ¿ok? Entonces, ¿para qué instrumento podemos utilizar esto? Podemos utilizarlo para algún teclado, ¿verdad? Que normalmente los teclados vienen con salidas balanceadas, entonces podemos conectar este tipo de cables, ¿verdad? Entonces, de igual manera, este es el cable de salida y este es donde se recepciona, ¿ok? Y tenemos también el RCA, que es para reproducción de audio. Creo que esto lo conocemos muchos, que es este, ¿verdad? Que básicamente es para señal de audio de una computadora hacia una consola o hacia un cabezal, independientemente si la consola es análoga o es digital. Para ambos casos podemos utilizar este tipo de cables o de conectores para reproducir música. De ahí tenemos este que es el Speakon. Y acá, así lo conocemos, no sé si tiene otro nombre en algún otro país. eh, Aquí lo conocemos como Speakon. Entonces, básicamente, este es para las bocinas. Si regresamos aquí, si se dan cuenta, voy a acercar, si se dan cuenta, tiene la misma forma, ¿verdad? Entonces, para las bocinas pasivas, este cable es el ideal, ¿verdad? Eh, bueno, también para bocinas puede servir el TS cuando no tienen este tipo de conexiones y tienen conexiones de plug, ¿verdad? Aquí, en vez de tener alguna conexión de Speakon, tienen ustedes alguna conexión de plug. Entonces pueden utilizar los cables TS. Los TRS no, los TS sí. Entonces pueden utilizarlos, ¿verdad? También tenemos los MIDI, que estos pues son un poquito difíciles de encontrar, pero bueno, en las iglesias, porque casi no se usan, a menos de que sean tecladistas, que normalmente los que usan el teclado lo usan. Y el cable USB, que en este caso es más para consolas digitales, porque a través, perdón, a través de este cable nosotros podemos grabar en nuestra computadora, ¿sí? Nosotros tenemos esta salida en la consola y a través de esto se envía hacia nuestra computadora y ya podemos grabar, ¿verdad? Lo encontramos también en algunas interfaces de audio eh, y pues en diferentes consolas digitales. Ok. Bueno, ahora voy a contestar la pregunta del hermano. Vamos a ver qué me decía de la capacidad. Ah, correcto. Secuencias o sonidos de la PC. Ok. Bueno, dice el hermano Josué, ¿para cuántas personas dan la capacidad de las bocinas activas y su subwoofer? Este, es dependiendo del espacio, hermano, porque, bueno, al menos nosotros tenemos un área que lo utilizamos para el servicio de jóvenes y nosotros utilizamos dos subwoofer dobles, es decir, que tenemos acá eh, digamos, una bocina que es el doble de esta, ¿verdad? Por lado, ¿sí? Entonces acá tenemos una bocina y acá tenemos otra. Y del otro lado tenemos lo mismo, dos subwoofer dobles. Y tenemos dos de estas bocinas también por lado. Entonces, y eso al menos a nosotros nos alcanza para un servicio de aproximadamente 100 personas. ¿Sí? Pero porque el lugar es muy grande, entonces, pues para nosotros es suficiente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un salón de largo de 15 metros, puede ser, por ejemplo, así tal y como está en esta imagen, puede ser una de estas, bueno, una bocina y un subwoofer por lado, ¿verdad?
que es suficiente, ¿verdad? También va a depender de cómo usted vaya a ecualizar el sistema, ¿verdad? ¿Qué tan garantizados son? Aquí sí va a depender de el nivel la calidad de energía eléctrica que le estén dando los proveedores de energía, ¿sí? Em, Porque aquí influye mucho eso. Si hay una energía que, por ejemplo, no sé si a algunos les ha pasado cuando van a algún lugar retirado y normalmente en lugares muy retirados no hay muy buena estabilidad eléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ponen música, ustedes lo ven en una bombilla, que la bombilla como que empieza a disminuir su intensidad. Entonces, cuando pasa eso es porque no hay buena estabilidad eléctrica. Entonces, por ende, no van a tener muy buena respuesta de este tipo de aparatos. Lo mismo pasa con los amplificadores de las bocinas pasivas, ¿sí? Pero normalmente son un poquito más estables las activas que en este caso los amplificadores de las bocinas pasivas. Este, entonces, estas bocinas tienen como una su pequeña batería. No es para, les digo yo, un minuto, 2 minutos de que permanezca encendida la bocina. No, es para que permanezca tal vez unos 10 segundos a lo mucho, ¿verdad? Entonces, permanece encendida, tiene como que una su pequeña batería y eso ayuda a que la bocina sea un poquito más estable, ¿ok? Al menos para las iglesias, este tipo de bocinas, primero les da, ¿qué? La ventaja económica, ¿sí? Porque si ustedes compran, por ejemplo, bocinas pasivas, tienen que comprar la bocina pasiva y aparte el amplificador. Normalmente esos dos sube un poquito, ¿verdad? A diferencia de una bocina activa, que pues básicamente trae la bocina y el amplificador en un solo aparato y pues que puede ser económicamente pues más bajo, ¿verdad? Eh, Considerando siempre la calidad de la bocina, ¿verdad? Entonces, eh, sí, las bocinas activas, de hecho, las pueden utilizar para monitores, hermano Odías, las pueden utilizar para monitores que son bastante fiables, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápido porque ya llegamos a la hora de, de, de salir. Muy bien, el conector TRS es balanceado, ¿sí? El que les decía acá, el que tenía tres anillos, ¿verdad? Que es para salidas auxiliares o instrumentos. TS puede ser para guitarras y teclados, ¿verdad? En este caso, ya les dije, también para teclados puede servir el TRS. RCA no es balanceado. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir no balanceado? Que siempre hay algún ruidito que produzca cuando el cable es muy largo. Y esa es la desventaja de un TS. Si tienen ustedes en la iglesia un cable TS de 10 metros o más metros, es mejor cortarlos acortarlos, perdón, porque así evitamos ruidos. ¿Cuáles son los ruidos? Si ustedes son o bueno, prestan mayor detalle, van a escuchar un ruidito que es como una S, es algo así. Y ese es el ruido de un cable que no está balanceado y que es un cable muy largo. Entonces, sí, si ustedes consideran que tienen cables así, lo ideal sería acortarlos, ¿ok? Si en caso el cable TS no les llega por distancia hacia la consola, deben utilizar unos accesorios que se llaman cajas directas o cajas activas o cajas pasivas o direct box en inglés, ¿verdad? Que lo que hacen este tipo de herramientas es que convierten una señal no balanceada a balanceada.
¿sí? Si tienen dudas con eso, me pueden escribir para que yo les pueda enviar imágenes de este tipo de accesorios. Ok, y acá tenemos la configuración básica de un equipo, pues, un poquito más completo, ¿verdad? En este caso, este tipo de bocinas son activas. ¿Por qué? Porque podemos ver, eh, bueno, línea o marca, perdón, hermano Josué, no, creo que no le pudiera recomendar algo, tendríamos que ver, ¿verdad? Pero bueno, este, ¿cómo sabemos que son activas? Porque tienen esto, que esto es el poder, miren, este es el amplificador que yo les venía diciendo. Ok, ¿cómo conectamos? Venimos de la consola, aquí tenemos esta pequeña consola, tiramos dos cables que son L y R y los conectamos hacia este primer aparato, que este se le conoce como, se me fue el nombre ahorita, pero es un procesador de audio, ¿ok? Es un procesador. Acá adentro nosotros podemos dividir las diferentes frecuencias, que recuérdense que practicamos bueno, que escuchamos la clase anterior y las podemos dividir en tres, incluso cuatro, ¿verdad? Podemos, y bueno, estas señales, cada una, por ejemplo, va una para las frecuencias agudas, una para las frecuencias medias y una para las frecuencias graves. De ahí, con cables, tenemos que enviar hacia las frecuencias agudas, hacia las frecuencias medias y hacia las frecuencias graves. ¿Cómo hacemos para enviar dos tipos de señales a una sola bocina? Las enviamos a través del Speakon, ¿sí? Hay conectores, si se dan cuenta, este tiene para dos cables. Hay conectores que tienen para cuatro cables. Entonces, estos dos por ejemplo, pueden servir para frecuencias agudas y estos otros dos para frecuencias medias. Entonces, así es como se envían, ¿verdad? Y pues de esta manera podemos nosotros tener una conexión básica, ¿verdad? Por supuesto, aquí hay que hacer diferentes ecualizaciones y todo eso para que suene bien, ¿verdad? Y hay que mantener un equilibrio. Porque normalmente las frecuencias agudas tienden a sonar un poquito más fuerte y no requieren mayor potencia. Entonces hay que regular con el potenciómetro de volumen que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, voy a responder. Correcto, crossover, gracias. Voy a responder algunas preguntas que tenemos acá rápidamente. Em, Ok, dice, me interesan las cajas para RCA. Ok, en este caso las cajas directas son para cables TS. Desconozco si hay para RCA, pero las podemos investigar, hermano. Si quiere, me escribe y yo le enseño cómo poder conectarlas. Driver, sí, no, este no es driver, este es como un crossover, es un DSP, ¿ok? Em, diferencia entre salida de estéreo y mono. Ok. Y también voy a responder lo del sonido espacial. Ok. El estéreo es cuando tenemos ¿qué? Dos referencias, por así decirlo. Tenemos la referencia del lado izquierdo, tenemos la referencia del lado derecho. Nosotros, como humanos, tenemos la ventaja de poder escuchar en estéreo, que tenemos dos oídos, ¿verdad? En este caso, tenemos izquierdo y derecho, ¿verdad? Eh, ese es el estéreo. Cuando tenemos dos señales, ¿verdad? Eh, para ambos lados. La diferencia entre el audio en mono o monofónico es que monofónico es solo una salida, ¿sí? Entonces, ya no enviamos
de acá de la consola ya no enviamos dos señales, únicamente enviamos una. Y entonces ya es una señal monofónica, ¿sí? Que básicamente el estéreo nos va a dar amplitud, ¿sí? Porque podemos poner, por ejemplo, la voz al centro, es decir, que el nivel de paneo, voy a hacer un dibujo acá. El nivel de paneo, acá tenemos la perilla de paneo, perdonen mi dibujo todo torcido. Acá de este lado tenemos L y de acá de este lado tenemos R. Ok, si tenemos estéreo, la señal se envía para ambas. Si tenemos mono, únicamente se envía para un solo lado, para el centro, ¿sí? La sede centro. Entonces, si configuramos estéreo, no hay necesidad de mover nada aquí. Incluso para monofónico no hay necesidad de mover nada, pero por ejemplo, la batería, enviamos ciertas partes de la batería hacia el lado izquierdo, otras partes hacia el lado derecho. Entonces, eso nos va a dar espacio para que, por ejemplo, la voz quede al centro para que podamos escuchar la batería en sus diferentes tonalidades y en los diferentes golpes que dé, por ejemplo. Así podemos utilizar el estéreo. Ahora, si tenemos todo en monofónico, básicamente vamos a tener todo al centro, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ecualizarlo bien para que cada instrumento tenga su espacio, ¿verdad? Y en cuanto al sonido espacial, no lo utilizamos en las iglesias, eso normalmente se ve en algún cine o en algún teatro en casa, si ustedes lo tienen, donde tenemos bocinas ubicadas en diferentes partes del lugar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una al centro, otras dos hacia a los laterales, otras dos aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, ese es el sonido espacial, ¿verdad? Que básicamente nos da como su mismo nombre lo dice, el espacio, ¿verdad? De las diferentes voces o instrumentos que vayamos a tener. ¿Se puede utilizar las bocinas pasivas y activas a la vez? Sí, de hecho, nosotros aquí en la iglesia tenemos eso. Tenemos bocinas pasivas para como un sonido general, ¿verdad? Eh, y bocinas activas para algunas partes del área que se necesitan, ¿sí? Que normalmente, o que su nombre común es front field, ¿sí? Que son bocinas que van al frente, ¿sí? Entonces, se puede utilizar ambas tipos de bocinas a la vez. Sí va a haber una diferencia, pero sí se puede utilizar. Si se hace la configuración correcta, se puede utilizar.